Bienvenidos, esto es Informe Extra. Hoy vamos a empezar con un tema bastante preocupante, que es el creciente antisemitismo en universidades exclusivas de Estados Unidos. Esto puede ser un problema, puede ser algo sintomático de algo mucho mayor por el prestigio y la influencia que tienen estos centros de enseñanza. Vamos con el informe. La Casa Blanca ha condenado las declaraciones abiertamente antisemitas durante protestas estudiantiles en la Universidad de Columbia, en Nueva York. A medida que las protestas en el campus entraron en su quinto día, el subsecretario de Prensa Andrew Bates afirmó que los estudiantes tienen derecho a protestar pacíficamente, pero denunció los llamados a la violencia e intimidación física dirigidos a estudiantes judíos. Durante esta semana, más de 100 estudiantes fueron arrestados en la universidad tras la intervención policial para despejar un campamento de protesta en esta institución de élite. Las manifestaciones en los campus universitarios de Estados Unidos han sido constantes en los últimos meses. El comunicado de la Casa Blanca del domingo llegó después de que videos publicados en línea mostraran a manifestantes expresando apoyo a los ataques del 7 de octubre. Aunque todo estadounidense tiene derecho a protestar pacíficamente, los llamados a la violencia e intimidación física dirigidos a los estudiantes judíos y a la comunidad judía son abiertamente antisemitas, inaceptables y peligrosos, así lo afirmó el comunicado. Por su parte, el presidente Joe Biden también denunció el antisemitismo flagrante en los campus universitarios, aunque sin hacer referencia directa a alguna universidad en particular. Incluso en los últimos días hemos visto acoso y llamados a la violencia contra los judíos. Este antisemitismo flagrante es reprobable y peligroso y no tiene absolutamente lugar en los campus universitarios ni en ningún lugar de nuestro país, dijo en un comunicado durante la celebración de la Pascua judía. Este hecho muestra la radicalización evidente en centros universitarios de alto nivel, pero también muestra un cambio en el discurso del gobierno, que ha condenado esta vez con claridad las manifestaciones contra judíos. Debido a las protestas, el presidente de la Universidad de Columbia ordenó clases virtuales para intentar controlar la situación. El viernes 19 de abril se detuvo a unos 100 estudiantes que protestaban en favor de Palestina en el campus de la Universidad de Columbia. Posteriormente, en la noche del 22 de abril, se detuvo a otros 47 universitarios pro-palestinos en la Universidad de Yale. Así se han visto diversas manifestaciones en contra del Estado de Israel y a favor de Palestina en términos muy generales en diversos centros de enseñanza de Estados Unidos, incluidas muchas universidades bastante prestigiosas. Aquí el problema no está en protestar contra el gobierno de Benjamín Netanyahu, protestar con ciertas posturas que tiene el Estado de Israel. Es legítimo posicionarse en contra, por ejemplo, de los asentamientos ilegales de colonos israelíes en territorio de Cisjordania, que pertenece a Palestina. También genera bastante estupor el número de bajas civiles en medio del conflicto entre Israel y Gaza. Sin embargo, el problema no está en protestar contra Israel, sino en el confundir la lucha legítima del pueblo palestino por tener un país reconocido oficialmente por las Naciones Unidas, confundir esto con las acciones de grupos terroristas, fundamentalistas islámicos que tienen como fin la destrucción del Estado de Israel. Por ello, se han visto, y esto es un ejemplo de lo que está pasando en las universidades estadounidenses prestigiosas, se han visto declaraciones abiertamente ellos señalan que son antisionistas, pero se trata de declaraciones bastante antisemitas. Por ejemplo, se han visto frases y cánticos abiertamente antisemitas como «Somos Hamás». Hamás es un grupo abiertamente terrorista. Es el grupo que encabezó, que protagonizó el ataque terrorista del 7 de octubre del año pasado en que se asesinaron a más de 1000 civiles. Por otra parte, han señalado Brigadas Al-Qassam, que es el brazo armado de Hamás, nos hace sentir orgullosos, maten a otro soldado israelí ya, ¿no? Nuevamente exaltando a este grupo terrorista. El sionismo va a caer, Israel va a caer. Mezclan lo que se denomina sionismo, que en resumen podría denominarse como el nacionalismo judío, con el Estado de Israel, que es un Estado a grandes rasgos con una democracia liberal, con distintas posiciones políticas y grupos minoritarios en su
que tienen como población diversos grupos, no solamente judíos, también hay minorías católicas y minorías árabes. También señalan, from the water to the water, que es desde el río Jordán del río Jordán al mar Mediterráneo, que es esta consigna que se resume pues en expulsar a los judíos del territorio que actualmente ocupa el Estado de Israel, que se encuentra precisamente entre el río Jordán, tras el cual está el Estado de Jordania, y el mar Mediterráneo. También se ha escuchado a alumnos y se ha visto en videos de alumnos diciendo regresen a Polonia, regresen a Europa. Y bueno, esto evidencia una clara posición, predominio de consignas antisemitas en buena parte de las manifestaciones que se están dando en el contexto de la guerra de Israel contra Hamás en el territorio palestino de Gaza. Desde que se dio el ataque terrorista del 7 de octubre del año pasado, en que Hamás penetró en territorio de Israel y asesinó a 1.300 personas, la gran mayoría civiles, y secuestró a más de 250 principalmente ciudadanos israelíes, pero también extranjeros, y se los llevó a Gaza, asesinando además en un festival de música a unos 260 jóvenes. Tras estos acontecimientos estalló el conflicto pues, que se viene prolongando hasta la fecha. Sin embargo, el tema es que ni bien se dio este ataque terrorista, amplios sectores de la izquierda progresista se pronunciaron no en favor de las víctimas, sino en favor del pueblo palestino, pero antes de que Israel contestara el ataque, antes de que Israel contraatacara a Hamás, ni siquiera se había terminado de contar las bajas por este ataque terrorista, un sector predominantemente de la izquierda progresista se posicionó a favor de Palestina sin condenar estos ataques terroristas y de alguna manera justificándolos indirectamente. El punto es que han trascendido estudios que señalan que las universidades y escuelas de Estados Unidos, muchas de ellas, y varias de estas de nombres bastante reconocidos, vienen recibiendo financiamiento de estados autoritarios, muchos de ellos estados árabes. Recordemos que el único sistema democrático en el Medio Oriente es el de Israel, al margen de las críticas que se puedan tener con relación a su política exterior y a la manera en que está llevando a cabo la guerra en Gaza. Tenemos, por ejemplo, una investigación de Michael Bart, que es un doctor en ciencias políticas de la Universidad de California en Los Ángeles, la UCLA, y un reporte de The Network Contagion Research Institute, que es quienes están señalando todo esto. De acuerdo con esta investigación, tenemos que las principales instituciones de educación superior de Estados Unidos recibieron miles de millones de dólares de regímenes extranjeros, con contribuciones significativas de regímenes autoritarios y del Medio Oriente. Una parte sustancial de esta financiación no se había declarado anteriormente. Por otra parte, dicen que la recepción de estos fondos habría estado relacionada con un ambiente antiliberal en los campus, en donde los académicos y estudiantes pueden ser reprimidos por activistas y en los que prolifera una retórica antisemita y una demonización de Israel. De acuerdo con esta investigación de Network Contagion Research Institute, tenemos que los incidentes antisemitas han aumentado en un 300% en las universidades que han recibido este financiamiento en comparación con las universidades que no lo han recibido. Por ello, pues nos sorprende que ni bien se dio el ataque terrorista de Hamás del año pasado, un conjunto de organizaciones educativas organizadas en base a la llamada Coalition for Liberated Ethnic Studies publicó memes, ni bien se había dado el ataque de Hamás, en los que apoyaban a Palestina, y esto también se ha visto en diversas cuentas privadas. Por otra parte, tenemos el caso reciente del profesor Shai Davidai de la Universidad de Columbia, que en el contexto de estas manifestaciones
La administración de la Universidad de Columbia le impidió ingresar a este centro de estudios bajo la excusa de que protegían su integridad por el peligro que representaba para él estas manifestaciones. Sin embargo, él se ha mostrado indignado, y se entiende, y señaló en su cuenta de X lo siguiente: el día de hoy Columbia se negó a dejarme entrar al campus. ¿Por qué? Porque no pueden proteger mi seguridad como profesor judío. Esto es 1938. Alude, al señalar este año, a la Noche de los Cristales Rotos, que fue esta serie de atentados contra propiedades judías que se dio en la Alemania nazi ese año, en que se destruyeron 400 sinagogas y miles de negocios judíos, y se arrestaron a unos 30.000 judíos y se les envió al campo de concentración de Dachau, que es el primero que empezaron a utilizar los nazis. También señaló este profesor Davidai que Columbia actualmente es un lugar inseguro para mí, también es un lugar donde una organización terrorista pro-Hamas mantiene cercados a los manifestantes y les ha lavado el cerebro sobre mí. Para terminar, hay que tener presente que existe innegablemente una relación entre el fundamentalismo islámico y los grupos islamistas contrarios a la existencia del Estado de Israel y la cultura woke, aunque pueda parecer contradictorio. Y no sorprende pues que actualmente sus intelectuales difundan mensajes que van más allá de las críticas al gobierno israelí, sino que trascienden esta posición y terminan lindando con abiertamente terminan cayendo en posiciones antisemitas. Vamos ahora a una pausa y regresamos con un posible acuerdo entre Israel y Arabia Saudita con la mediación de Estados Unidos.